Thank you, Martinez. Gracias, Patines. As Martinez and Dr. Ben has mentioned, Como Patines y el pastor Ben, el doctor Ben han mencionado, I'm the grandson. yo soy uno de los nietos, The grandson. el gran nieto. So I recognize the graces that we can sit under. Así que reconocemos las gracias y nos sentamos debajo de estas gracias. And part of the word I want to share with you this morning Y parte de las palabras o de la palabra que quiero compartirles esta mañana is how these graces es como estas gracias impact our lives. impactan nuestras And vidas. so when you bring yourself under these graces, Así que cuando nos posicionamos por debajo de estas gracias, God changes a lot of things in our lives. Dios cambia muchas cosas en nuestras But don't vidas. take my word for it. Pero no me crean a mí, I'll show it to you in the Bible. se los voy a mostrar a través de las Escrituras. So thank you, Dr. Ben and Martinez. We honor you, we acknowledge you, we thank you, and we're just so grateful to be part of their lives. Así que muchas gracias al Dr. Ben, a Patinos, los bendecimos, sentimos honrados de poder estar aquí con ustedes y So que this- nos permitan esta plataforma. So this morning I want to talk to you about the mantle of a changing season. Esta mañana le quiero hablar del manto de un cambio de estación. So whenever God changes seasons, Cada vez que Dios cambia de estación, God raises a man Dios levanta a un hombre and he mantles that man. y enmantela o le pone manto a este He hombre, puts a cloak or a mantle on that man, le pone un manto o una investidura a este hombre, which means that God configured that person que significa que Dios configuró ahora a esa persona in a very specific way, de una manera muy especial, for a very specific function para una función muy específica and purpose. y propósito. Say function, Diga función, say purpose. diga propósito. So I'm going to show you how important the mantle is Les voy a mostrar lo importante que es un manto and how God used different mantles y cómo Dios usa distintos mantos to migrate his people para migrar a su pueblo into the seasons hacia las estaciones and into the places y hacia los lugares that he promised us. que nos prometió. God will never take an individual to the final destination. Dios nunca va a tomar a un individuo hacia el lugar final, God always takes his people sino que Dios toma siempre a su pueblo, a un to the final pueblo, destination. hacia este lugar final. So say to your neighbor, Así que dígale al que tiene a su lado, I need to be part of a body yo debo ser parte de un cuerpo in order to reach final destination. para poder llegar a este destino final. So God always journeys us. Así que Dios siempre nos lleva, Do you know in the New Testament, ¿saben? En el Nuevo Testamento, the early church, la iglesia temprana, what did the people call the early church? ¿cómo se llamaba la iglesia temprana? What was their name? Esta iglesia inicial, ¿cuál era su nombre? Anybody? ¿Alguien se lo sabe? It was the people of the way. Era la gente del camino o el pueblo del camino. It automatically implies Automáticamente eso implica a journey. un caminar. So we are all a part of a journey Así que todos somos parte de este caminar that God is journeying us que Dios nos está encaminando to a destination. hacia un destino. So you remember threefold things that Paul Ben explained yesterday? ¿Se acuerdan de las tres dimensiones que el doctor Ben explicó el día de ayer? So God is journeying his people Así que Dios está migrando o encaminando a su pueblo from the first day desde el primer día to the second day hacia el segundo día, to the third day. hacia el tercer día. Now we know in Matthew 13 Ahora sabemos porque en Mateo 13 is the parable of the sower and the seed. está la parábola del sembrador y la semilla. In there is the economy of Christ Ahí adentro de esa parábola está la economía de Cristo or the economy of the kingdom. o la economía del reino. So who of you knows that the kingdom has an economy? ¿Cuántos saben que el reino tiene una economía? It is not just sowing and reaping, No es solamente sembrar y cosechar, but it is duplication and multiplication. sino que hay una duplicación y también hay una multiplicación. So the economy of the kingdom works in three principles. Así que la economía del reino funciona en base a tres principios. It is 30-fold, Es a 30, 60-fold, a 60 and 90-fold. y a 90. No, 100-fold. No, a 100. Can you see? It jumps the 90 into 100. Ve que en vez de llegar de 30 en 30 se salta de inmediato al 100. So that's why we say previous seasons Por eso es que decimos que las estaciones pasadas are not inaccurate. no es que eran imprecisas, Now let me tell you,
Ahora, déjame decirle, we have our inheritance in the third day tenemos nuestra herencia en el tercer día as a result of the first and second day. por haber recibido el primero y segundo We día. can never criticize previous seasons. No podemos criticar las estaciones pasadas, We can only celebrate that. podemos celebrarlas solamente. So we see that God takes us then from the first day, Así que podemos ver cómo Dios nos toma del primer día, 30%, 30%, 30-fold, 30 veces, into the second day, 30 por 1, hacia el 60 segundo fold. día, 60, into the 60 por 1, third day, hacia el tercer día, 100-fold. 100 por 1. It is excellent things. Es cosas excelentes. Many people get stuck in the first day Muchos se quedan pegados en el primer día and they experience 30% y experimentan el or 30% 30-fold o 30 por 1 and they're happy with it. y están contentos con eso They think it's great. y creen que es fantástico. They're saved by grace, Son salvados por gracia will go to heaven. y van a ir al cielo. And that's what they think is the ultimate. Y eso es lo que creen que es lo predominante, lo último. But I'm not happy with that. Pero yo no estoy contento con Amén. eso. Amén. We're not going to stagnate in the first day. No nos vamos a estancar en el primer día. But then there's a people that say, no, we're not happy with the first day. We want to go to the second day. Después el pueblo que dice, y hay gente, no queremos solo el And primer Bi- día, and the vamos Bi- al segundo. And the Bible says in Psalm 84, Y en Salmos 84 la Biblia dice, 85, 85, blessed is the man. 84 verse 5. Salmo 84, 5, bendito es aquel, Blessed is the man. bendito es el hombre, In other words, the man, o sea, el hombre, your personal responsibility. tu responsabilidad personal, You need to come to the conclusion, tú debes llegar a la conclusión, no one else, nadie más, not your wife, no tu esposa, not your pastor, no tu pastor, you yourself tú mismo, must come to the point debes llegar a ese lugar where you say, I need to migrate donde dices, yo debo migrar out of the first day del primer día, salir de ahí into the second hacia day. el segundo día. Then you experience 60-fold. Y después ahí experimentas 60 por 1. Great. Genial. It's better than 30-fold, right? Evidentemente es mejor que 30, ¿no? So anybody that can make sums Así, el que sepa sumar can come to the conclusion puede concluir that it's not going to be long que no será por un tiempo, for you and I to understand that the second day no nos vamos a demorar mucho en entender que el segundo día, is an intermediate phase. que es como una fase intermedia, I need to journey y necesito caminar o llegar into the third day. hacia el tercer día. What God uses Lo que Dios usa during this journey, durante este caminar, during this process, durante este proceso, is leaders, es líderes. a person, a man. Una persona, un hombre. God calls a man Dios llama a un hombre and then he mantles that man. y enmantela o le pone un manto a este He hombre, sent that man hace un envío de ese to a hombre people hacia un pueblo that would lead you que lo guiarán and will guide you y lo guiará and will help you y te ayudará into this process. hacia y durante este proceso. Why does God do that? ¿Por qué Dios hace eso? I don't know, but there's scriptures in the Bible No sé muy bien, pero las escrituras dicen, and patterns y ahí vemos and patrones examples y ejemplos that God shows us de que Dios nos muestra that is how he does it. que es así que Él lo hace. Whether you and I agrees with it, Estemos usted y yo de acuerdo, like it, que nos guste or prefer it, o que lo prefiramos, doesn't matter. no importa nuestra opinión, That's God. es Dios. That's how he does it. Así es que Él lo hace. So we study Old Testament patterns. Así que estudiamos patrones del Antiguo Testamento, We study Old Testament shadows, estudiamos sombras del Antiguo Testamento, types and examples, agarramos ciertos ejemplos so that we can learn from that para que podamos aprender de ellos, to see how God configures para ver cómo Dios configura, us as his people today así como a su pueblo hoy, to journey us to the next phase. para migrarnos o empujarnos o your hand caminarnos hacia el segundo día. Levante su manito. Put your hand up. Say thank you, God, Diga, gracias Señor, gracias Dios for his grace. por tu gracia. So 1 Corinthians 10, 1 Corintios 10, verse 5 says, versículo 5 dice, these things estas cosas are written están escritas for our example para tu ejemplo and warning. y para tu advertencia. So when we study Old Testament examples, Cuando vemos los ejemplos antiguo it testamentarios, is not just a history lesson. no es solamente una lección de historia, It is God showing us es Dios mostrándonos ourselves.
mostrándonos a nosotros It is mismos. just an example of us. Y nos hace un ejemplo. And to warn us not to make the same Y mistakes. para advertirnos a no cometer esos mismos errores. So when we talk about this journey, Así que cuando hablamos de este caminar when we talk about the mantle, o este camino y hablamos de este manto, we need to study debemos estudiar the nation Israel. a la nación Israel. Amen. Amén. Because the nation Israel Porque la nación Israel represents the people of God. representa el pueblo de Dios. Amen. Amén. So we are the people of God. Nosotros entonces somos el pueblo de Dios. We are the church of God. Somos la iglesia de Dios. So when we study the Israelites, Entonces cuando estudiamos a estos And the israelitas journey, y su caminar, we see the purposes of God vemos los propósitos de Dios for His church. para su iglesia. In there Ahí are also the lessons for us as individuals. también están las lecciones para nosotros como individuos. So what is the one thing Así que, ¿qué es aquella cosa for me para mí that made the apostolic different than all the other seasons? que hace o que hizo lo apostólico muy distinto a las estaciones pasadas? The apostolic is about the corporate. Porque lo apostólico tiene mucho que ver o todo que ver con el corporativo. You are welcome to say amen. Pueden decir amén si les gusta. So in previous seasons, En estaciones pasadas it was all about us as the individual. se trataba siempre de yo, el individuo. But in the third day, Pero en el tercer día, in the apostolic, en lo apostólico, it's about the corporate. se trata de lo corporativo. God is showing us our future, Dios nos está mostrando nuestro futuro, our inheritance, nuestra herencia, the ultimate plan that God has, el plan primario que Dios tiene, but as the church. pero como la iglesia. And that's the apostolic. Y eso es lo apostólico. Well, there's many, but that's a main point for me of the apostolic. Bueno, hay muchos puntos, pero para mí eso es uno de los puntos importantes de lo apostólico. You cannot call yourself apostolic No puede llamarse usted mismo apostólico and do not see y no ver God's purposes. los propósitos For de his Dios church. para su iglesia. Amen. Amén. So we thank God for the examples that He shows us. Así que le damos gracias a Dios por los ejemplos que nos muestra. So in the first day, Así que en el primer día we see that God is migrating His people out of Egypt. estamos viendo que Dios está migrando a su pueblo desde Egipto. That's called the Pentecost. Eso es llamado Pentecostés. That's where you celebrate the feast of Passover. Eso es cuando usted celebra la fiesta de la Pascua. That's where you come out of slavery. Eso es cuando usted sale de esclavitud. That's where you are experience your reborn experience. Eso es cuando usted está reexperimentando su nacer de nuevo. And then for God to migrate you out of Egypt, Y para Dios migrarte de fuera de Egipto, God calls a man, Dios llama a un hombre, Moses. Moisés. Now see what the Bible says, and I think Dr. Ben also shared the scripture previously. Podemos ver lo que dice la Escritura y el doctor Ben compartió esto anteriormente. It is Exodus 23, Está en Éxodo 23, verse 20, 20, where it says God will send an angel donde dice Dios enviará a un ángel before you ante ti to keep you para mantenerte, and to protect you. para protegerte. So God uses Moses. Entonces Dios usa a un Moisés, God configures Moses. configura a Moisés, God mantle Moses. Dios mantela a Moisés con un And manto, he sent Moses envía a Moisés to lead the people out of Egypt. para sacar a la gente de Egipto. So who is Moses? Entonces, ¿quién es Moisés? What made him so special? ¿Qué lo hace a él tan especial? We need to understand Debemos entender we need to understand the tribes of Israel, the 12 tribes of Israel. Debemos entender las 12 tribus de Israel. So Moses comes from the tribe of Levi. Entonces, Moisés viene de la tribu de Leví. So God will use a mantle, Dios entonces usará un manto, an anointing, una unción and a person y una persona with the grace con la gracia of a Levi. de un levita. So O de God un- will use that grace, Dios usa esa gracia, that mantle, ese manto, to migrate the people out of Egypt para migrar a un pueblo de Egipto into the wilderness. hacia el desierto. But look how clever God is. Pero mire lo astuto que Dios es. Where was Moses 40 years before? ¿Dónde estuvo Moisés 40 años antes, He took 2 million people into the wilderness. cuando se llevó a 2 millones de personas al He desierto? spent 40 years in the wilderness. Estuvo 40 años en el desierto. Can you see the mantle Pueden ver el manto comes with experience? que viene con la experiencia. Un manto viene con la God experiencia. won't call an inexperienced man
Dios no va a llamar a un hombre sin experiencia to lead his people. para guiar a su pueblo. God will form Moses in the wilderness. Dios formó a Moisés en el desierto. God will put on him Dios pone sobre él the grace configuration la configuración de gracia to operate in the wilderness. para operar en ese desierto. Imagine you had to lead 3 million people Imagínese usted liderando 3 millones de personas for 40 years por 40 años in a place where there's nothing. en un lugar donde hay nada. How do you keep them busy? ¿Cómo los mantienes ocupados? They didn't have even iPads. No, ni iPads había. Entonces, So you need a specific grace, evidentemente necesita una gracia específica, a specific mantle, un manto específico. somebody that God configures and sent. Alguien que Dios configura y envía. And God will take that man Y Dios toma a ese hombre with the people con ese pueblo and he will take them out of Egypt y los saca de Egipto into the wilderness. hacia el desierto. But who is Levi? Pero ¿quién es Leví? Levi is the third son Leví es el tercer of hijo Jacob and Leah. de Jacob y Lea. And God says to the Levi, Y Dios le dijo a Leví, you are my priests. tú eres mi sacerdote, You will not possess any land. tú no poseerás tierra, I am your possession. yo soy tu posesión, I am your inheritance. yo soy tu herencia. Isn't that significant? ¿Acaso eso no es significante? Because Moses wouldn't take the Israelites Porque Moisés no pudo llevar a los israelitas into Canaan. a Canaán. Why? ¿Por qué? Because they're not supposed to possess land. Porque él no podía poseer They don't tierra. have that mantle. No tienen ese manto, They don't possess that anointing. no poseen esa unción. God will raise up another Dios levantará a otro, anointing otro ungido, to take the people into this promised land. para tomar a este pueblo y llevarlo a la tierra So prometida. Moses must stay within his sphere of influence Entonces Moisés debía mantenerse dentro de su esfera de of the influencia, mantle God gave him del manto que Dios le dio, to lead the people para guiar al pueblo for that season. para esa estación. And that is what we need to recognize. Y eso es lo que debemos aprender a reconocer, There are seasons in God. que hay temporadas en Dios And God raised people y Dios levanta a pueblo for that seasons. para distintas estaciones, And God will grace people estaciones o temporadas, y For- Dios le va a dar gracias for a that personas purpose. para ese propósito en específico, and we need to come under that grace. y debemos ponernos debajo de esa gracia. And once we submit and operate under that Y grace, cuando nos sometemos y operamos bajo esa gracia, we receive the blessings of God. recibimos las See, bendiciones we de don't have to Dios. do a lot. No hay que hacer mucho, We ¿verdad? just need to be rightly aligned. Siempre tiene que estar, o sea, debe estar solamente correctamente alineado. So it's interesting that the Bible says Entonces es muy interesante in que la Numbers Biblia 13, dice Numbers 13, en Números 13, Moses sent 12 spies to go and spy out Canaan. Moisés envió 12 espías para ir y espiar en Canaán. But there's one spy, or there's one tribe that didn't go. Pero hay una tribu la cual no fue. Guess who? Adivinen cuál. Levi. Leví. Why would God show them the promised land if they're not going to possess it? ¿Por qué Dios le iba a mostrar a los levitas una tierra que no iban a poder poseer? So it leaves us still with 11 tribes. Entonces deja un momento todo con 11 tribus. But yet the Bible says Pero la Biblia dice there were 12 spies. que habían 12 espías. So who's the other spy that went? Entonces, ¿cuál es el otro espía? Can you guess? ¿Puede adivinar? Have you read the Bible? ¿Ha leído las escrituras? Who? Judah. No. Oh. Ephraim. Efraín. Who's Ephraim? ¿Quién es Efraín? Look, this is a lot of study. Aquí hay profundidad. So God chose Ephraim. Entonces Dios usó a Efraín. Ephraim is the second son of Joseph. Efraín es el segundo hijo de So José. instead of sending Levi to go and spy, he called Ephraim, Entonces, en vez de mandar a Leví a espiar, Which is- llamó a Efraín, Jacob's grandson, lo cual es el nieto. say, come here, Le dijo, ven you acá, go spy. tú anda a espiar. So you need to understand what mantle, Debe entender qué manto, what configuration, cuál configuración, what grace is on Ephraim qué gracia está en Efraín for them to go and spy. para que ellos puedan ir y espiar. There came back 2 spies out of the 12 12 espías de los 12 que fueron, that says that they can't take that land. que decían que no podían tomar esa tierra. 10 This is an easy espías. question. Can you guess who they were? O sea, es una pregunta fácil. ¿Puede adivinar quiénes eran los que dijeron Okay. que no podían tomar esa tierra? It's Joshua Josué, and Caleb que sí podían tomar la tierra, fue Josué
From which y tribe? Caleb. ¿De qué tribu? From which tribe is Joshua? ¿De qué tribu era Josué? Ephraim. De Efraín. Is it coincidence? ¿Es coincidencia? No. God takes that mantle, No es coincidencia. Dios toma ese manto, that grace, esa gracia, that anointing esa unción that God placed on Ephraim, que Dios puso en Efraín and say, you have the ability y le dijo, tú tienes la habilidad to possess, para poseer, to be multiple, para multiplicar, to be fruitful, de ser fructífero, and that grace, y esa gracia, that anointing, esa unción, I will use yo usaré for the next phase of the journey. para la próxima fase de este caminar. Now, there can never be two movements of God in the earth at the same time. Ahora, nunca pueden haber dos movimientos de Dios a la misma vez en la tierra. Amen. Amén. When Moses journeyed up until the river Jordan, Cuando Moisés encaminó hasta el río Jordán, the Bible says, la Biblia dice, Moses, my servant, is dead. Moisés, mi siervo, está muerto. The previous season is dead. La estación pasada está muerta. Don't go to that mantle. No vayan a ese manto, Don't go to that grace. no vayan a esa gracia, Don't have any sentimental attachments to that no tengan ataduras sentimentales con eso, to take you into the next phase of what God is taking you. esperando que eso te lleve a la otra fase donde Dios te quiere llevar. We need to discern Debemos discernir the seasons of God. las temporadas o las But estaciones de it Dios. is not just the seasons, Y no es solamente las it's estaciones, also the graces, sino que también es las gracias, the configuration. la configuración. Remember, Pabin said yesterday, Acuérdense que Paben dijo ayer, you cannot put new wine no puedes poner vino nuevo into an old wineskin. en odre viejo. You cannot go into the new season No puedes entrar a la nueva estación unless the structure has changed, a menos que la estructura haya cambiado, unless the mantle has changed, al menos que el manto haya cambiado. unless the way that God configures Porque hay una forma que Dios configura, the leadership structure la estructura del liderazgo for the next season. para la próxima estación. The new wine you won't be able to receive. Ese nuevo vino que no vas a poder recibir. It is very particular Es muy particular and in detail how God constructs. y en detalle de cómo Dios construye. That's why 1 Corinthians 10 says, Por eso es que 1 Corintios 10 dice, these things are written for us as an example. estas cosas están escritas para nosotros a modo de ejemplo. So Moses, my servant, is dead. Entonces dijo, Moisés, mi siervo, está muerto. If you're still looking for Moses, Si sigue buscando a Moisés, you're going to die in the wilderness vas a morir en el desierto with your 30-fold. con tus 30 por 1. Sorry, I thought it's funny. Pensé que era chistoso, discúlpenme. Okay, so Hosea 12 verse 13 says, Oseas 12, verse 13 says, 13 dice, by a Oseas 12, prophet, 13, by a prophet, por medio de un profeta, the Lord brought you out of Egypt, el Señor te sacó fuera de Egipto and by a prophet, y por medio de un profeta, you were kept. tú fuiste guardado. Amen. Amén. So God doesn't stop using that mantle Entonces Dios no deja de usar ese manto at that point. en ese punto So o what en is- ese momento. So what is the big issue today with the church? Entonces, ¿cuál es el mayor problema hoy de la iglesia? They do not know the movements of God. Que no conocen los movimientos de Dios. They're stuck, Están estancados, stagnated, old ways, viejas formas, traditions. tradiciones. Because the biggest issue for man Porque el gran problema para el hombre is to change paradigms, es cambiar paradigmas, is to get out of the comfort zone. es salir del área de confort. Why must I move? ¿Por qué debo moverme? Why must I migrate? ¿Por qué debo migrar? I'm so glad, we sing these nice songs. Me encanta que cantamos estas lindas canciones. We have the dances with the flags. Tenemos las banderitas. Wonderful. Genial, fantástico. On our way to heaven. En el camino al cielo, vamos. Obviously nothing wrong with that. Evidentemente no hay nada malo con eso. But don't get stuck when God moves. Pero no se estanque cuando Dios se mueva. Dr. Ben said yesterday, El doctor Ben dijo ayer, when the cloud moved, cuando la nube se mueve, the nation has to move. The la people has to nación move. se tenía que mover. If you don't move to the cloud, Si no te mueves abajo de la nube, the sun will get you. el sol te agarra It will zap you. y te da. And also under the cloud with the manna. Y abajo de la nube estaba el So, maná. if you fail to move with the cloud, Entonces, si no te you'll mueves con la nube, you'll die of hunger. te mueres de hambre.
So you have to move with God. We actually don't have an option. Así que es como obligado moverse con Dios, no hay mucha opción. Say to yourself, I have to move. Dígase a sí mismo, debo moverme. God is a God of movement. Dios es un Dios de movimiento. God is never stagnant. Dios nunca está estancado. Dr. Ben says yesterday, Dr. Ben dijo ayer your progress must be visible. que tu progreso debe ser visible. Actually, he was quoting the Bible. De hecho, estaba leyendo de la escritura, no es que lo dijo él So precisamente. the only way your progress becomes visible Entonces, la única forma de que tu progreso sea visible if you move. es si te mueves. Genesis 1, Génesis 1, the Spirit of God el Espíritu de Dios moved over the earth. se movía sobre la tierra. Do you think the Spirit of God is still moving today over the earth? ¿Creen que hoy día el Espíritu de Dios todavía se mueve alrededor de la tierra? Of course. Por supuesto. It's not a stagnant spirit. No es un espíritu de estancamiento. Acts 17 says, Hechos 17 dice, in him, en Él where? somos, In him, en Él we live, vivimos, move, nos movemos and have our being. y tenemos nuestro ser. Do you know that scripture? ¿Conoce esa escritura? Amen. Amén. You must memorize that scripture if you don't know it. It's a Debe- very key scripture. Deben memorizarse esa escritura si no se la sabe. Es muy fundamental. So in him, Entonces, en Él we move. nos movemos. It doesn't say No dice, in him en Él we get stagnant. nos estancamos. Amen. Amén. So God will use a man, Entonces, Dios usará un a hombre, prophet, un profeta, to bring you out of Egypt para sacarte de Egipto and to keep you. y para cuidarte. 1 Samuel 7 verse 13, Primera de Samuel 7:13 the dice, Bible says, all the days, todos los días, 1 Samuel 7 verse 13, Primera de Samuel 7:13, all the days of todos los días Elijah, de Elías, the hand of God la mano de Dios was against the Philistines. era contra los filisteos. Samuel. Samuel, 1 Samuel 7 verse 13. Primera de Samuel 7:13, Yes. All the days of todos los días de Samuel, all the days of Samuel. Thank you. todos los días de Samuel, perdón, no de Elías. So can you see how God chose a man Entonces ven cómo Dios escoge un hombre to keep you? para cuidarte, guardarte. You don't have to fight the Philistines. No tenías que pelear con los filisteos. The fact that God has a man in place, El hecho de que Dios tenga un hombre en un lugar específico, you have no trouble of the Philistines. no tienes ningún problema con los filisteos. So there's many examples in the Bible. Hay muchos ejemplos en las escrituras, en la Biblia. Acts 20 verse 29. Hechos 3:39, So when Paul said, when I will leave, Hechos 20:29, Pablo dice, cuando yo me voy, wolves will come. los lobos vendrán. So God chooses a man. Entonces Dios And escoge he un mantles a hombre man. y bendice a este hombre. Amen. Amén. So we also see that when Israel comes to Jordan, Vemos también cuando Israel se acerca al Jordán, God called Joshua Dios llamó a Josué from the tribe of Ephraim. de la tribu de Efraín And said, I'm going to use you now y dijo, yo te voy a usar a ti ahora for the next 30 years por los próximos 30 años to achieve my purposes, para cumplir mis propósitos, to take my people into the promised land. para tomar mi pueblo hacia la tierra And prometida. upon you I will construct Y sobre ti construiré a certain grace configuration cierta configuración de gracia to take my people in there. para llevar a mi pueblo hacia So allá. Joshua 1 verse 3, Entonces Josué 1:3, God says to Joshua a very significant thing, significativamente Dios le dice a Josué, which he never said to Moses. que nunca le dijo a Moisés esto. He says to him, be you very strong. Le dice, sé tú muy fuerte, Do not be afraid. no tengas miedo, I will be with you. yo estaré contigo, Don't back off. no te retires, Just be very strong. solo sé muy fuerte. Why did God use those words? ¿Por qué Dios usó esas palabras? Because when Joshua and the Israelites walked into the promised land, Porque cuando Josué y los israelitas caminaron hacia la tierra prometida, all the miracles stopped. todos los milagros dejaron de suceder. The benefits and the privileges of the desert stopped. En los beneficios y los privilegios del desierto se detuvieron. The perks of the wilderness stopped. Esos bonos de estar en el desierto se detuvieron. When you cross the Jordan, Cuando tú cruzas el Jordán, you take now personal responsibility. ahora es responsabilidad tuya. Now you need to be strong. Ahora tú debes ser fuerte. You need not to be afraid. Tú ya no tienes que temer. You're going to conquer the cities. Tú debes conquistar la You're ciudad. going to possess your land. Tú debes conquistar tu tierra. And the way you're going to do it Y la manera que lo harás is through the anointing es por medio de una unción of Ephraim. de Efraín.
I will bless you, yo te bendeciré and I will keep you, y yo te guardaré and I will cause you y yo causaré to take your possession, para que tú tomes tu to posesión, inherit your promised land. para heredar tu tierra prometida. But it's your responsibility. Pero es tu responsabilidad. You have to be strong. Tú debes ser And fuerte. the way you're going to do it Y de la forma que lo harás is you're going to know the word of God. es que conocerás la palabra de Dios. Only 30 minutes. 30 nomás me quedan. All right, let's go. Thank you. So God says to Joshua, Dios le dice a Josué, this book of the law este libro de la ley shall not depart from where? no debe apartarse de dónde, Your mouth. de tu boca. And the way it will be continually in your mouth, Y de la manera que estará continuamente en tu it will boca, first be in your mind. es porque primero está en tu mente, Because you have to meditate on it porque debes meditar en ella day and night. de día y de noche. So in the previous season, En la estación pasada, and I don't have time to explain it, y no tengo el tiempo para explicarlo, so we're now talking about the apostolic season, the third day. ahora estoy hablando de lo apostólico del tercer día. The previous season was the charismatic La season. estación pasada era la estación carismática. Who of you came out of the charismatic season? ¿Quién de aquí han salido de la estación carismática? It was also called the what movement? ¿Cuál era el otro nombre que se le llamaba? The faith movement. El movimiento de fe. What is también the se le one llamaba. thing that I also came from it? What is the one thing that you can remember out of the previous season? Yo también vengo de esa estación. ¿Cuál es una cosa que sí se puede acordar de esa estación? An absolute love of the Word of God. Que había un extremo amor de la palabra de Dios. I remember we memorized scripture like never before. Me acuerdo que nos memorizábamos las escrituras como nunca. We could quote scripture. Podíamos citar escrituras. You see, that was an anointing of Ephraim. ¿Verdad? Esta es una unción de Efraín. And that is what you needed to transition and to journey through that season. Y eso es lo que necesitabas para transicionar y moverte en esa estación. And then God's bring you into the new season. Y Dios ahora te está llevando a una nueva The estación. third day, El tercer día, tabernacles, tabernáculos, the apostolic, lo apostólico, the season of reformation. la estación de la reforma. And then if you read the Bible, the end of the book of Joshua, Si leen el libro de Josué al final, it says that Joshua died dice que Josué murió at 110 a 110 años. because Joshua didn't finish everything that God said to him he must do. Porque Josué no logró terminar todo lo que Dios le había encomendado. You see, if you must study Psalm 86. Debe estudiar Salmos 86. It tells you, it summarizes the journey of the Israelites. Te hace un resumen del caminar de los israelitas. So what Psalms 86 tells you Lo que dice el Salmo 86 is that God rejected es que Dios rechazó the tabernacle el tabernáculo of Joseph. de Josué, Neither did he choose ni escogió Ephraim. Efraín. So even after Joshua took the Israelites into the promised land, Aunque Josué fue el que logró cruzar al pueblo hacia la tierra prometida, you would think you have arrived. creen que habrán llegado, ¿no? Que habían llegado. You see, the first season in the wilderness was all the signs and the miracles. Verán, lo primero en el desierto eran las señales y los milagros y los prodigios. Manna from the skies. El maná del cielo, The presence of God. la presencia de Dios, You know, the cloud by day. la nube de día. Moses said to God, unless your presence comes with us, we're not going. Moisés dijo, a menos que tu presencia no vaya con nosotros, no vamos a ir. But all of that stopped. Pero todo eso tuvo un final. When you go Se into the detuvo promised land. cuando entraron a la tierra So prometida. now you had to take personal responsibility. Ahora tú tenías que hacerte responsable. So yet again, Entonces, nuevamente, God says, I've rejected the tabernacle of Joseph, dice ahora Dios que rechazó el tabernáculo de Josué and I have not chosen Ephraim. y no he escogido a Efraín. Then in the next verse in Psalm 86, Entonces, en Salmo 86, en los siguientes versos, it says, but Judah dice, pero Judá I choose. ahora escojo. So what is the next anointing? Entonces, ¿cuál es la próxima unción? Judah. Judá. So now you're in the promised land. So, ahora está en la tierra prometida, Joshua is dead, Josué está muerto, and now you need the next mantle. ahora necesitan el próximo manto, Judah. Judá. Now I've only got 30 minutes, Ahora, como tengo solo 30 minutos, but if you study the word, pero si estudia la palabra, from that moment onwards, desde ese momento en adelante, all the movements of God, todos los movimientos de Dios, God will always use Judah first. siempre Dios va a usar a Judá primero. God choose Judah Dios escoge Judá as his anointing, como su
unción, as his ungido, mantle, como su manto, in that what he wants to accomplish. en aquello que quiere cumplir. Now let me show you Déjeme mostrarle that Judah que Judá is a picture of the apostolic. es un cuadro de lo apostólico. Because in the Old Testament, Porque en el Antiguo Testamento, and go study 1 Chronicles 13, 1 Crónicas 13 puede estudiar, how God changed genealogies. hay un cambio de genealogías. Reuben is the firstborn, Rubén es el primogénito, but he defiles his father bed by his concubines. pero denigra a su padre por estar con las concubinas. Then Jacob comes Después viene Jacob to Joseph's sons, a los hijos de José and he changes hands like this, y le hace el cambio de brazo and he appoints Ephraim as the firstborn. y pone a Efraín como el primogénito. But God says, I've rejected that. Pero ahora Dios dice que lo rechaza. So in the economy of God, Entonces en la economía de there's Dios the natural firstborn, hay un primogénito natural, but God chose Judah, pero Dios escogió a Judá, which is the fourth son of Leah, que ahora es el cuarto hijo and de Lea, he made him first. y lo hizo ahora a él primero. He placed that anointing on him. Pone esa unción sobre él. Now, what does Judah mean? Ahora, ¿qué significa Judá? Why has God chosen Judah? ¿Por qué Dios ha escogido What Judá? makes him so special? ¿Qué lo hace tan especial? When Leah gave birth to Judah, Cuando Lea engendró a Judá, she called him Yadat. lo llamó Yadat. Now, many people tell you it means praise. Mucha gente te dice que significa adoración o alabanza. So churches say that they praise and worship band Entonces, no tienen a las bandas, las iglesias, carries the Judah anointing. y es la unción de Judá. Let me tell you, it's much more than that. Déjeme decirle que es mucho más profundo que eso. So Judah, the word Yadat, La palabra Yadat, you can write it down, puede escribirlo, means the hand of God. significa la mano de Dios. So where does praise come in? Entonces, ¿dónde viene esta It means the adoración? following. Significa lo siguiente. When Leah gave birth to Judah, Cuando Lea engendró a Judá, she thought it's her last son that she will give birth to Jacob. pensó que era el último hijo que iba a poder tener de Jacob. Leah was always rejected by Jacob. Lea siempre fue rechazada por Jacob. Jacob preferred Rachel. Jacob prefería a Raquel. And when she had Judah, Y cuando tuvo a Judá, she said, the hand of God dice, la mano de Dios is now finally upon my life, ahora está sobre mi vida por and I will fin, praise him y yo lo adoraré for giving me the son. por darme a este hijo. So what Judah means, Entonces lo que significa Judá, from this day onwards, desde este día en adelante, my ability, es mi habilidad, that what I can produce, aquello que puedo producir, that what I can bring forth, aquello que yo puedo engendrar, is driven by the hand of God over my life. está impulsada por la mano de Dios sobre mi vida. And I recognize the hand of God on me, Y reconozco la mano de Dios sobre mí, and therefore I will praise him por ende le adoraré for what he does in and through me. por aquello que hace a través de mí y para mí. So the Judah anointing Entonces la unción de Judá is an anointing that teaches you es una unción que te enseña that it is not your ability. que no es tu habilidad, It is not your hand that has produces this outcome in your life. que no es tu habilidad que produce el resultado que estás teniendo en tu It is the vida. hand of God. Es la mano de And Dios. because you acknowledge that, Y porque reconoces eso and because you see that, y porque ves you now eso, can praise God. ahora puedo adorar a So Dios. Judah, the Bible says then in 1 Corinthians 12 verse 18, Entonces ahora la escritura dice en 1 de Corintios 2:18, is 1 Corinthians 12 verse 28. 1 Corintios 12:28. It says the following, Dice lo siguiente: God has appointed, Dios ha puesto, who has appointed? ¿quién ha puesto? God, Dios, not Paul, no Pablo, not the church committee, no la comitiva de la iglesia, not the elders. no los ancianos. It says God appointed. Dice Dios apuntó o And then it puso. used the word first, Y dijeron primero, usaron la palabra primero, apostles, apóstoles, then prophets. luego profetas. And then it lists the fivefold ministry. Y después habla del ministerio quíntuple. So God uses the apostle, Entonces Dios usa al apóstol, and when God says to Judah, y cuando Dios le dice a Judá, you will go first, tú irás primero,
You are now placed first in the genealogy. Ahora eres puesto primero en la genealogía. You are my preferred mantle. Por ende, ahora eres mi manto preferido. You are the grace configuration Tú eres una configuración de gracia that always goes first. que siempre va primero. It's very significant for us as a church Es muy significante para nosotros como la iglesia because it describes the way we function. porque describe de la manera que funcionamos. Because God gives us these examples Porque Dios nos da estos ejemplos for a purpose. por un propósito. Write down the kingdom purpose. Apunte ahí los propósitos del reino. So when God puts Judah first, Entonces, cuando Dios pone primero a Judá, when God put apostles first, cuando Dios pone primero a estos apóstoles, it's got nothing to do with title. no tiene nada que ver con un titulado, con un título, Because apostles are the foundation porque los apóstoles son el fundamento upon which the church is built, right? por la cual la iglesia es correctamente Can edificada. you see the foundation? ¿Puede ver el fundamento usted en una construcción? No. So it's there for a purpose. Pero está ahí por un propósito. So God mantles Judah, Entonces le da a Judá este manto, God mantles the apostolic este manto sobre lo to apostólico function in a certain way, para funcionar de esta cierta manera, to be first. para ser primero. What does first mean? ¿Qué significa primero? It means you are a pioneering people. Significa que tú eres un pueblo pionero. You go where nobody else goes. Tú vas donde nadie va. You don't follow, No sigues, you lead. tú lideras. You lead by the Holy Spirit. Tú lideras guiado por el Espíritu Santo. And that's the apostolic spirit. Y ese es el Espíritu The apostólico. apostolic spirit doesn't ask permission. El Espíritu apostólico no pide permiso. It follows the voice of God. Sigue la voz de Dios. So if you read Caleb Así que si usted lee in Numbers 14, respecto a Caleb, sorry, Numbers 13, en Números 13, 23, the spies come back, los espías vuelven and then only Caleb says in verse number 24, y en el versículo 24 Caleb es el que dice, he says, we saw the giants, vimos a los gigantes, but we are able to overcome it. pero somos capaces de You vencerlos. see, from which tribe is Caleb? ¿De qué tribu es Caleb? He's from the tribe of Entonces Caleb Judah. es de la tribu de Judá. So Caleb doesn't ask giants permission Entonces Caleb no le pide permiso a los gigantes whether he can occupy that promised land. que si él puede o no ocupar la tierra que ellos están habitando. It's interesting that the Bible says in verse 24, Es interesante que la Biblia dice en el versículo 24 Joshua kept quiet. y que Josué se mantuvo en silencio. It was Caleb that says, no, but we can overcome. Fue Caleb que dijo, sí lo podemos conquistar. You see, that's an apostolic spirit. Ven, ese es un espíritu apostólico. When David Cuando David Goliath in 1 Samuel 17, fue con Goliat en primera de Samuel 17, from which tribe is David? ¿de qué tribu es David? Judah. De Judá. Do you think he asked him permission? ¿Crees que fue a pedirle permiso? No. No. So I'm off my notes here. That's why I'm jumping around, because I'll never get through it if I look at my notes. No estoy siguiéndome de mis notas, estoy saltándome de un punto a otro. So the word Judah Entonces la palabra Judá means significa the hand of God on my life. la mano de Dios sobre mi vida. So David realized from which tribe is he. Entonces David se dio cuenta de qué tribu él estaba. He realized which mantle he's carrying. David se dio cuenta qué manto tenía. When he goes to Goliath, what did he say to him? Cuando él fue a Goliat, ¿qué fue lo que le dijo? Today, Hoy God Dios will give you te dará a ti in my en mis hand. manos. Amen. Amén. You see, that's the apostolic. You know God's Eso. hand is on your life, Eso es apostólico. Sabes que la mano de Dios está sobre tu vida. and you don't ask giants permission. Y no le pides permiso a los You don't ask gigantes. mammon permission, No le pides permiso a Mamón. because the hand of God is on you. Porque la mano de Dios está sobre ti. But make sure Pero asegúrate you're under the mantle que estás bajo el manto of an apostle. de un apóstol. Amen. So we see in the church today, En la iglesia hoy, people will take like somebody that is an evangelist. por ejemplo, en la iglesia hoy pueden tomar a alguien que tiene un perfil evangelista And they send them into the missions field. y lo mandan a las misiones. Nothing wrong with that, No hay nada de malo en eso, but it's not God's order. pero no es una ordenanza de Dios. Apostles first. Apóstoles primero. Why? ¿Por qué? Why do we build this conference the way we're doing it?
¿Por qué construimos estas conferencias de esta manera? Because the apostle is mantled Porque el apóstol está habilitado con el manto to go into an area, para ir a un área, dismantle giants, desmantelar a los pioneer gigantes, the spirit, pionerizar o ser pionero Open the con el way. espíritu, abrir caminos and then the fivefold comes in. para que luego ahora los 5 ministerios entren. Do you think how effective evangelists will be ¿Ven lo eficientes que serían los evangelistas? once apostolic grace Si es que primero una gracia apostólica has moved into a place ha entrado a un lugar, and established the kingdom of God? ha establecido el reino de Dios, Because God has mantled him. porque Dios God's not él gonna- ha habilitado ese manto God's sobre not esa going to persona. call Moses Dios no llamará a Moisés to sort out Goliath. para ir a pelear con Goliat. God would use the apostolic Dios usará lo apostólico to move in first, para moverse primero, to pioneer a movement, para ser pionero de un movimiento, and then the fivefold come in. y después los 5 ministerios pueden entrar. And look at this. Y mire esto, The fivefold must equip the saints. mire esto, los 5, el ministerio quíntuple debe edificar a los santos. So it's an equipment of the saints that's happening. Entonces es un equipamiento de los santos que tiene que suceder. You see, we got it all wrong. Entonces, tenemos todo mal. We need to get the order of God right. Debemos tener el orden correcto de Dios. And once we follow this order, Y cuando seguimos este orden, once we align under this mantle, una vez que nos alineamos bajo este manto, what shall we see? ¿qué veremos? We'll see the blessings of God over our lives. Veremos las bendiciones de Dios sobre nuestras We'll vidas. see the fruit of God over our lives. Veremos el fruto de Dios en nuestras We'll vidas. see a nation coming into the purposes of God. Veremos una nación entrando a los propósitos de Dios. Thank God. Amen. Gracias a Dios por eso. Amén. No, I'm not through. I've still got 15 minutes. Me quedan 15 minutos todavía. So we see that in the apostolic, Verán, en lo apostólico, when you encounter this grace, cuando usted se encuentra con esta gracia, when you encounter this mantle, cuando usted se encuentra con este manto, it doesn't announce itself. no se anuncia a sí mismo. You see, that mantle Este manto is something that God ordains. es algo que Dios ordena. God puts it, the Bible says God gives it to the church, Dice que Dios se lo entrega a la iglesia, not men. no el hombre. I can't be self-appointed. No puedo yo autoproclamarme. It's got nothing to do with titles. No tiene nada que ver con un título Don't run around que andamos corriendo and announce yourself. y anunciándome. Amen. Amén. I'm always wary Yo siempre tengo mucho and I cuidado always question y siempre cuestiono people that announce themselves. la gente que se anuncia a sí misma. As Pop Tina said, Así como dijo el pastor Tinus, I'm in business. yo estoy en los negocios, Sometimes I sit in meetings yo me siento en reuniones and then the person that I deal with y con la persona con la que voy a transar will tell me me dice how honest he is. cuán honesto es él. Then I always had to ask myself, why does he have to do it? Entonces yo siempre me pregunto, ¿por qué me dice cuán honesto es él? You understand? ¿Me entiende? If the moment you have to announce yourself, Si tú tienes que anunciarte, it's a question mark. eso es un cuestionamiento a ti. No, I want to see the fruit on your life. No, quiero ver el fruto en tu vida. So Judah means two things. Entonces, Judá significa dos cosas. I'll conclude with this. Déjame concluir con esto primero. In Psalm 87, En Salmos 87 we see how Judah vemos como Judá, will lead, or what is the function of Judah. o vemos la función. ¿Cuál es la función de Judá? Psalm 78, Salmos 78, verse 17. verso 70. Psalm 78, verse 70 says, 78, versículo 70. God took David Dice, Dios tomó a David from the sheep flock. Dios tomó, eligió a David y los tomó de la manada de ovejas. Now look at verse 72. Ahora, mire el versículo 72. Now this is about purpose. Esto aquí habla de propósito. This is about function. Esto habla de función. To shepherd Para pastorear my people. a mi pueblo. What did Jesus ask Peter? Que Dios le preguntó Peter, do you love me? a Pedro, ¿Pedro me amas? Yes. Sí. Feed my ¿Alimenta mis? people. You see, Pueblo. that's why I said at the beginning, Por eso dije al principio the apostolic is about the corporate. que el apostólico es de lo corporativo. It's always about the sheep. Siempre se trata de las ovejas. If you don't carry the heart for the people, Si no cargas un corazón para las personas, you're not apostolic. no eres apostólico.
So God says, David Entonces Dios dice, David, will shepherd my people. él pastoreará a mi pueblo. How will he do that? ¿Cómo hará eso? And these two characteristics Y aquí ahora hay dos características defines que define the heart of the apostolic season. el corazón de la estación apostólica. It says he will shepherd my people Dice, y pastoreará a mi pueblo with the integrity of con heart. integridad de corazón. Does it say that? ¿Dice eso ahí? With the integrity of heart. Yes. You Con la see- integridad de corazón. You see, the apostolic Verán, lo apostólico carries the integrity carga integridad in their heart. en su corazón. At the very core of the apostolic En el centro, en el núcleo de lo apostólico, is the integrity of heart. está una integridad de You corazón. will always hear us say, Siempre nos escucharán God's decir always after the condition of your heart. que Dios siempre está detrás de la condición de tu corazón. David was a man after God's heart. David era un corazón conforme al corazón de Dios. Psalm 24 Salmo 24 says, who might ascend to the mountain of God? dice, ¿quién podrá subir al monte de Dios? Who might climb unto his holy mountain? ¿Quién puede subir y escalar este monte santo? He mentions two things. Menciona dos cosas. He who has Aquel que tiene clean hands manos limpias and a pure heart. y un corazón puro. And then the next thing that Psalm 87 verse 72 says, Y lo otro que dice el Salmos 78, 72, he will shepherd my people Él será pastor de mi pueblo with integrity of heart. con integridad en mi corazón. Now look at the second thing. Ahora mire esto segundo. Can you remember what Judah means? ¿Se acuerdan lo que significa Judá? The hand of God. La mano de Dios. See how David will shepherd. Mire cómo va a pastorear David. With a skillful hand. Con una mano habilidosa. But it's not David's hand. Pero no es la mano de It David, is God's hand on him. sino que es la mano de Dios It is a the mantle, través de it is the David. mantle that God placed on him. Es el manto que Dios puso sobre It is David. that hand that makes him skillful. Es esa mano que lo hace habilidoso. The apostolic are skillful people. Los apostólicos son un pueblo muy hábil. They're not immature. No son inmaduros. The El big- pueblo apostólico no es inmaduro. The big focus of the church today El foco primario de la iglesia hoy is to get their people out of immaturity. es sacar a su pueblo de la inmadurez, And we here y nosotros aquí are leaders. somos líderes. I'm told this is a leadership conference. Me dijeron que esta es una conferencia de líderes. I'm talking to leaders, right? Yo le estoy hablando a líderes, ¿cierto? What is our purpose? ¿Cuál es nuestro propósito? What is our function? ¿Cuál es nuestra función? Why has God mantled us? ¿Por qué es que Dios nos ha mantelado o habilitado con un manto To skillful para habilidosamente shepherd our people pastorear a nuestro into the pueblo purposes, hacia los propósitos, into the plans, hacia los planes, into that season where God now wants us to be. hacia esa estación donde Dios ahora quiere que estemos? Amen. Amén. Say that's me. Diga, ese soy yo. God has called me into this conference. God called me into this conference Dios me llamó a esta conferencia to equip me para equiparme, to sit under this word, para sentarme bajo una palabra, to come to the conclusion para llegar a la conclusión that this is what needs to happen next. que esto es lo que debe suceder ahora. We need to be current, Debemos estar presentes, relevant relevantes, with what God is doing today. actuales con lo que Dios está haciendo We hoy. need to see and understand where God has migrated his people. Debemos ver el lugar de donde Dios está migrando a su pueblo. Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Feed my people. Alimenta a mi pueblo. What are we feeding our people? ¿Qué le estamos alimentando a nuestro pueblo? Can you give the people new wine? ¿Puedes darle vino nuevo a tu pueblo? If you give them new wine, what happens with it? ¿Qué va a pasar si le das vino nuevo? ¿Qué va a Is there a suceder con el wine vino? skin that can contain it? ¿Habrá un odre que pueda contener este vino nuevo? Is there a mantle constructed? ¿Hay algún manto construido para esto? See, these questions we need to ask. Esas son preguntas que debemos hacernos. And that's why we need that mantle, Por eso es que necesitamos este manto, submit under it, nos sometemos bajo él and follow it y lo seguimos to come into the purposes of God. para llegar a los propósitos de Dios. Amen. Amén. I'm going to stop here. Voy a detenerme aquí. Thank you very much for listening. That's very kind of you. Muchas gracias por escucharme, son muy amables.